industrial argentino y también del mundo, tuvo una definición. Es de los pocos empresarios que yo escuché decir, sí, firme, ¿eh? Martín Guzmán es lo mejor que tiene este gabinete. ¿Qué opinás del secretario de Comercio? Bueno, creo que tiene razón cuando él dice que la inflación no depende solo de él y que hay factores macroeconómicos que la predisponen o que la condicionan. El otro día escuchaba a una subsecretaria de Feletti, creo, decir que se le complicaba mucho el tema de los controles de los precios cuidados porque tenía un equipo relativamente chico, no me acuerdo el número de inspectores, pero algo así como 30 para no sé cuántas miles de bocas, ¿no? Bueno, quizás por ese lado puede ser que se esté fallando. Pero te quería volver a la pregunta inicial que me habías hecho con respecto a la economía y a Martín Guzmán. Me gustaría justificar un poco con datos. Vamos a los argumentos. Insisto, ¿cuántas reuniones tuviste con Guzmán? Varias, sí, habré tenido 5 o 6 probablemente. Mirá, Producto Bruto Interno, año 2021, creció más del 10%. El déficit fiscal respecto a lo que estaba previsto en el presupuesto, que era alrededor de 6 puntos, bajó a solamente 3 puntos negativos. El desempleo bajó del 12 al 7, 5 puntos. La pobreza bajó 5 puntos con respecto al año anterior. Enero y febrero, en enero se corrigió un poco por el tema del Omicron, pero en febrero la producción se volvió a recuperar. Enero y febrero la producción está creciendo drásticamente. ¿Cuál es el grave problema macroeconómico que hoy tiene la Argentina? Es la inflación y por lo tanto el poder adquisitivo de los salarios. Ahora, si tenemos expectativas de tener baja inflación en el primer semestre, vamos a frustrarnos enormemente. Porque este es un periodo, el primer semestre, donde se están haciendo todas las correcciones que no se pudieron hacer en 2 años de pandemia respecto del dólar oficial, de la emisión, del precio de las tarifas, de los combustibles. Por supuesto, falta la de los salarios, que quizás sea la más retrasada y la más importante. En ese contexto, como los precios siempre se anticipan a todo, lo que estamos viendo es un reacomodamiento muy importante que va a generar sí o sí una inflación alta en el primer semestre. Todo lo que está haciendo el ministro Guzmán en materia macroeconómica para acomodar la gestión a los compromisos con el Fondo Monetario Internacional en materia de déficit, de reducción de subsidios, de no atrasar el dólar, de tasas de interés positivas, vamos a empezar a ver un factor virtuoso macroeconómico en el segundo semestre del año, siempre y cuando la política acompañe, porque ese es un factor fundamental también, ¿no? O sea, así como a Feletti no se le puede... ¿Es un problema económico o es un problema político el de Argentina? Las dos cosas, las dos cosas. La macroeconomía tiene un gran desorden, no se puede vivir en un país con un déficit fiscal crónico. Alguien me podrá decir, en Estados Unidos hay déficit fiscal. Sí, pero no tiene una historia crónica de inflación, de incumplimientos y de distorsiones macroeconómicas como la que tiene la Argentina. Vos decís, no nos frustremos si el primer semestre, ya dijiste casi semestre, es de alta inflación. ¿Cuántas personas tenés a cargo? 1.500. 1.500 personas. Y vos tenés que hacer un presupuesto. Obviamente. Lo tenés que, por supuesto, con tu equipo, pero lo tenés que firmar. ¿Y ese presupuesto de Argentina, a dónde se remite? A la casa matriz. ¿Y la casa matriz dónde está? Te pregunto todo esto para que también entendamos cómo trabajan los empresarios en Argentina. Está en Suiza. Sí. Los capitales son chinos, pero la casa matriz está en Suiza, en Basilea. O sea que vos le tenés que argumentar también, cuando no podés cumplir con alguna meta, a los suizos, ¿por qué razón no pudiste cumplir con esas metas que acobijás 1.500 personas? Correcto. Hace 12 años que lo hago, que soy CEO en esta compañía, así que no es que es el primer año que vamos a tener que explicar. Por suerte, hasta ahora, los últimos años, hemos tenido buenas performances. ¿Vos usás el presupuesto de Guzmán para hacer el presupuesto de la empresa? Bueno, en general tomamos el presupuesto nacional como una variable, pero también analizamos otras estimaciones privadas y tenemos nuestras propias estimaciones respecto a la devaluación, a la inflación y a otras variables macroeconómicas que pueden incidir más o menos en tus números, ¿no? ¿Y pudiste mantener una misma proyección o un mismo presupuesto en los últimos años o tuviste que retocar o justificar permanentemente? Bueno, en general la inflación, yo te diría, tanto durante todo el periodo de Macri como durante los primeros años de Alberto Fernández,
hemos tenido que reestimarla porque se trabajaba, vos te acordás, al principio en la era de Macri con este elemento de pauta del Banco Central, que era, no sé, 12, 15%, y después se terminaba en 30 o 35, y también con Alberto Fernández pensábamos que íbamos a tener más bajo. El primer año bajó bastante, pero claro, porque había una depresión económica gigantesca, la inflación creo que fue 30 y pico por ciento en el 2020, pero bueno, la economía estaba muerta también. En el año 2021 hubo un recalentamiento producto de todo el rebote que tuvimos, y por supuesto la inflación se desbandó. Ahora estamos firmando con el acuerdo con el fondo, tenemos que corregir muchos precios distorsionados, y eso en un país como Argentina es inflacionaria. Calculá Alemania, España, la inflación de marzo en alimentos todos. con 3% mensual. Lo que pasa es que acá pega 3 veces Claro. más por los problemas estructurales que tenemos. Déjame meterme en la mente de un empresario de una empresa tan grande. Déjame mostrarle a la gente cómo es también gestionar una empresa, porque nosotros escuchamos, por ejemplo, más temprano a Máximo Kirchner decir, bueno, los empresarios que pongan un poco más, que colaboren, porque los que están sufriendo son los trabajadores, los que menos tienen. Hablando sobre todo de adelantar la paritaria y sobre todo porque hay una parte importante del kirchnerismo que considera que en realidad debería haber sido un bono fijo, algo que vaya directo al bolsillo. ¿Los empresarios están colaborando? Si te referís específicamente a este punto, yo escribí hace poco una columna donde dije, para mí habría que rápidamente dar una suma fija, no un bono, porque el bono te lo gastás y te desorganiza la vida, pero sí una suma fija de 10 o 12 mil pesos, que por supuesto a personas que ganen 100.000 o 150.000 pesos no le va a cambiar su presupuesto demasiado, pero para los que ganan 40.000 o 50.000, que son muchos, Marcela, muchísimos argentinos, es muy importante un aumento de 10.000 o 12.000 pesos, sobre todo para acceder con un poco más de facilidad a la canasta de alimentos. Esto no sería inflacionario, porque es claro que es una cifra que no va a cambiar los números de la economía y sí le cambiaría la vida a muchas personas. Ahora, yo creo que ahí hay más resistencia por parte de los sindicatos que de las empresas. Porque los sindicatos también tienen un rol político dentro de sus gremios, tienen que vender la gestión que hacen, y me parece que les conviene más un porcentaje para todos sus afiliados, no importa en qué parte de la pirámide estén. ¿Puedes decir que estén. adelantar la paritaria tiene mayor sabor de satisfacción para un trabajador que te den, además de la paritaria, que indefectiblemente va a venir, una suma fija? O sea, que los gremios lo autoperciben como un gol a favor, esto que hicieron. Para alguna parte de sus afiliados, quizá no para los que estén en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? La paritaria, de todos modos, la van a tratar de adelantar, pero no van a dar todo el porcentaje junto ahora. Estos 12.000 pesos ahora hubieran sido un impacto muy positivo para la economía de muchos argentinos. O sea, no fueron los empresarios, no fue Guzmán, no fue Culfas, ¿el problema fue la CGT? No, tengo entendido que el representante de la UIA tampoco quiso, ¿no? O sea, yo no estuve en esa mesa, por lo tanto te hablo de los trascendidos que se escucharon o de lo que se leyó de los reportes. Pero me parece que no prendió demasiado la idea de apuntar por ese lado. Ahora, ¿es necesario que venga una gestión y te diga tenés que dar una suma fija? ¿O el empresario puede dar un paso al frente y decir, esta vez vamos a dar una suma fija? ¿Siempre se necesita de una cuestión institucional para premiar a un empleado? No, el problema compensar en realidad, ¿no? Yo creo que seguramente, Marcela, debe haber muchas empresas, de hecho nosotros lo hacemos, que intentan anticipar lo más posible y paliar estos efectos de la inflación, pero la verdad que nosotros somos una empresa muy grande, con muchas espaldas, y nos va muy bien. También hay que tener en cuenta que hay empresas medianas o chicas que están en una situación más crítica y por ahí no es tan fácil afrontar estas cosas. Si vos lo instrumentás mandatoriamente con un decreto, obviamente todo el mundo lo va a tener que cumplir. Esa es la diferencia entre dejar librado a que un empresario lo haga por voluntad propia o que el Estado mandatoriamente determine esto es lo que hay que hacer. Me gusta porque sos muy honesto y vos decís, a mi empresa le va muy bien. Sí. O sea, en Argentina se puede ganar dinero incluso con estos números de inflación que se proyectan en 60% este año. Bueno, nosotros tenemos la suerte de estar vinculados al sector más competitivo de la economía, que es el agro, que además tiene el 80% de su producción orientada a la exportación y por lo tanto con ingresos dolarizados. Hoy, para la mayoría de las empresas que están vinculadas de una u otra manera a la exportación, el mayor problema, te diría, Marcela, es
conseguir los dólares necesarios que se requieren como insumos para poder producir todo lo que necesitas y después poder exportar todo Voy eso. pidiendo, mientras vos hablas, no por interrumpirte, sino para ayudar a mi equipo de producción, que a veces hacemos estos giros. Tenemos los textuales, porfa, del vicepresidente del Banco Central, vicepresidente segundo. Te los voy a mostrar en un cachito cuando los tengamos, porque el faltante de dólares empieza también a hacerse evidente. La inflación no se puede tapar y el faltante de dólares tampoco. Hoy no tenés una disparada del dólar blue, que es uno de los primeros termómetros de la sensación térmica de no tener dólares, pero lo tenés a 200 pesos el dólar blue. Casi, o rozando 196. Abajo, ¿no? 196. 196. Viene bajando, acordate que llegó a estar 230 y pico. Yo me agarro del optimismo y digo, bienvenido sea. Ahora, ¿en dónde digo que hay preocupación? Cuando hay referentes de distintos sectores, algunos se animan a salir y otros no, que dicen, no va a haber café, no va a haber cacao, no tenemos materiales de siderurgia y aluminio porque no nos dejan importar. Entonces, como esto está cada vez más fuerte, hoy Jorge Carrera, este funcionario del Banco Central, de línea, sale a explicar y dice lo que vemos en pantalla. Los dólares están. En el mes de marzo tuvimos pagos de importaciones por 7.100 millones de dólares. Un récord absoluto en términos de pago de importaciones. Lamentablemente los lobistas nos corren con presiones como que nos vamos a quedar sin café o sin gas. Sostuvo también que está claro que dólares hay y que van a seguir entrando porque ahora viene toda la liquidación de la cosecha. Y además habló de la especulación de aquellos que quisieron adelantar compras para hacerse de un stock. Es decir, no era un empresario que de buena fe, según su mirada, pide los dólares para poder abastecer de insumos a su industria, es decir, producir y dar empleo, sino era un empresario que, como ve que los precios se están moviendo, quería adelantar importaciones y pide más dólares para eso, para hacerse de mayor stock. Y sobre eso hay nuevas medidas. Hay una comunicación, la 7.488 del Banco Central, que ahora a los empresarios también se les va a exigir un certificado de auditor externo para que comprueben que no adelantan compras para acumular stock, casi que los tratan de especuladores. Correcto. ¿Cómo ves esto? Mira, en el mes de febrero y marzo hubo problemas para poder pagar importaciones, pero todos sabíamos que en el Banco Central quedaban realmente muy pocos dólares. Esa es la razón principal por la cual todos intentamos ayudar desde el sector empresario a que se firmara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De las principales cosas que trajo este acuerdo y que poco se valora, es que entraron 10.000 millones de dólares fresquitos al Banco Central y solo se pagaron algo así como 3.000, con lo cual quedaron cerca de 7.000 millones de dólares en el Banco Central en forma directa, apuntando, hay reservas. Apuntalando las mirada reservas. Es que hay reservas, no es la de los economistas que dicen en fines de marzo y en abril ha habido suficiente como para pagar todo lo que se necesita. Vos estás en un sector que necesita importar. Muchísimo. Por eso ¿Vos sentiste el faltante de dólares? En febrero lo sentimos, lo hablamos, se dijo, bueno, traten de reducir esto. ¿Con quién se habla? ¿Con el Banco Central eso? Bueno, un poco con el Ministerio de Producción, otro poco con el Banco Central. En algún momento le decís, mira, esto es muy importante porque en este momento se están aplicando en el campo los fungicidas. Por favor, déjame nacionalizarlo. Si no tenés dólares, yo negocio con mi proveedor para que me aguante 2 meses, pero no me dejes de nacionalizar este producto. Y esto conversando se puede. Una de las cosas que hay que ponderar en este gobierno, y hace 35 años que trabajo, Marcela, en una empresa multinacional, es que con este gobierno podés conversar de todo y con todos. Puede ser con el anterior, que no siempre... Puede ser que no siempre te escuchen. No tuve problemas tampoco con el anterior. Pero viste que hay como un cierto prejuicio de que con los gobiernos peronistas es más difícil. A mí no me pasó. A mí me escuchan. No siempre me dan la razón. No siempre logro persuadirlos de las cosas que me parece que son mejores. ¿Pero te sentís escuchado? Me siento escuchado. Que oír, escuchar... No, me siento escuchado. Pasó incluso con el tema de las retenciones. ¿Hoy te faltan dólares para tu empresa para cerrar el negocio? No. Te pregunto sobre el tema de retenciones, sé que ahí también has colaborado. Vos justo tocás el tema del campo. Decís, a este sector le está yendo bien. Este es un sector que en Argentina gana. El campo, tuvimos acá al presidente de la sociedad rural indignado con las alícuotas que se suben sobre la retención de exportaciones, aunque sea momentáneo. Incluso avisorando que esto se puede empeorar, que hay como una sensación de que al campo hay que subirle más los impuestos. Y dice... Y argumentan muchos empresarios del sector que el sector no está ganando tanto dinero como se cree. ¿Cuánto hay de verdad? Mira, lo de la indignación me parece un poco exagerado. Te voy a explicar por qué.
El sector siempre criticó el diferencial de retenciones entre la industria, harina y aceite, y el poroto, que es lo que hace el productor. Y lo que hizo el gobierno en el último mes fue eliminar ese diferencial y equiparar la harina y el aceite al poroto de soja. No tocó las retenciones de trigo, no tocó las retenciones de maíz y tampoco las de girasol. Podría haberlo hecho porque, de acuerdo al presupuesto del año pasado, tenían autorización hasta el 15% y están en el 12%, salvo girasol, que están un poco más baja. Y no lo hizo, ¿no? Cuando a mí me preguntaron, yo dije, me parece una medida que va a comprar un nivel de conflicto enorme desde el punto de vista político para recaudar muy poco dinero, porque la mayor parte de esos granos ya están vendidos, y además lo que se recauda no te va a cambiar nada en relación al precio de los alimentos. Aquí, ¿eso se lo dijiste a Domínguez? Eso se lo dije a varios funcionarios que me preguntaron. Y bueno, la verdad, digo lo que me parece, cuando así como te digo, mira, la pelea por los 2 puntos me parece una exageración, porque honestamente siempre nos hemos quejado del diferencial y ahora que lo quitan no hay razones para esta indignación. Así también digo que, bueno, en relación a ese aumento al 15%, me parece que no corresponde, primero porque son cultivos que hay que tratar de apoyar para evitar la sojización del país, claro. Y segundo, porque no te van a cambiar los precios de los alimentos. Lo que pasa es que alguien tiene que aportar un poco más, si no va a ser muy difícil, digo, y los trabajadores parecieran que no pueden pagar más, las empresas dicen no damos más de pago de impuestos, hay una base que se acrecenta de gente que no puede pagar impuestos. Pero fíjate qué dificultad, Marcela, lo que vos estás mencionando, ¿no? Pongámonos un segundo en la piel del gobierno actual, ¿no? Vos tenés un grupo de la sociedad muy representado por el sector libertario, incluso por Cambiemos, que te dicen, nunca vamos a votar un aumento de impuestos. Así que si no alcanza para planes o no alcanza para esto, arréglense, pero no vamos a votar un cambio en los impuestos. Por otro lado, parecería, desde el lado más duro del kirchnerismo, que están diciendo, hagan algo, recauden más, suban las retenciones, esto, aquello, porque la gente la está pasando muy mal, ¿no? Es decir, que vos tenés como la sociedad dividida y el gobierno intentando terciar en algún lugar intermedio, tratando de conformar a uno y al otro y da la sensación que no conforma a ninguno. Yo particularmente en lo personal, a mí cuando yo siento que en lo que digo me corren por derecha y por izquierda, pienso, algo debo estar haciendo bien. Porque es muy difícil conformar a todo el mundo. Pero si vos sentís que de los 2 extremos te están tirando piedras, es porque vos no estás cediendo a los intereses conflictivos de ninguno. Y eso en general en política se paga. Se paga con esto, con el ruido, con las disconformidades. ¿Vos defendés la gestión de Alberto Fernández? Tiene un montón de cosas que se podrían mejorar y corregir. Por ejemplo, te doy un caso. Tema tarifas. ¿Por qué hay que esperar a junio? Hagámoslo rápido. ¿Por qué yo tengo que tener subsidios en la luz y el gas en mi casa? Yo no lo necesito. Vos tampoco, Marcela. Entonces, apuremos ciertas cosas, ¿no? Bueno, viste que está esta idea de que ese tipo de cosas promueven mayor malestar. Y sobre todo, si se llega a errar y no se hace de la mejor manera, creo que la mejor segmentación la pueden hacer las empresas que conocen a sus usuarios, ¿no? Pero bueno. Se viene demorando. Se viene demorando, porque ya se vio lo que sucedió con Mauricio Macri. Y hay muchos... Pero eso fue un 600%. Ahora se está hablando de un 100% para los que tenemos más poder adquisitivo. Yo coincido un con 40%. Vos. Yo repito lo que escucho. El argumento oficial es el temor a mayor malestar social y mayor tensión en la calle. Yo te voy a decir una cosa, Marcela. Si la inflación nos genera tanta disrupción emocional, a pesar de estar hace 50 años acostumbrados a esto, si realmente tenemos miedo de que se espiralice demasiado, bueno, entonces quizás nos tengamos que plantear, y esto va a generar un ruido grande lo que te voy a decir, pero quizás nos tengamos que plantear un ajuste rápido de todos los precios relativos que están distorsionados, salarios, tarifas, dólar oficial, combustibles. Un shock. Y hacer un decreto que el que toca algo por 6 meses se le cortan los dedos, lo digo así muy... Pero con los salarios que tenemos ahora. No, te estoy diciendo, ajustar también los rápidamente salarios, en los próximos 45 días. Mismas proporciones. Salarios, tarifas, dólar oficial, y decir, bueno, ahora vamos a poner un pie en el freno por 6 meses
porque realmente necesitamos cortar esta inercia que parecería que si no es con un plan de shock, no se termina. Hay muchos empresarios que tienen esta mirada compartida cuando hablas con sus pares. No, yo en general encuentro que... Lo he charlado alguna vez con el propio ministro, con quien tengo una relación muy buena. Con Guzmán. Con Guzmán. Y él no está muy convencido de eso, considera que los planes de shock han fracasado y tiene razón. Si vos mirás para atrás, plan austral, plan primavera, plan hasta la convertibilidad, todas fallaron en algún punto. Pero yo no lo planteo como algo permanente, yo lo planteo como un torniquete a una situación hemorrágica y después, tal como se hace con los corticoides en un paciente con inflamación, ir bajándolo gradualmente, esa fijación, ese control, ir desandando eso, pero ya con niveles mucho más bajos. Me da la sensación, teniendo 58 años y habiendo vivido, digamos, todos los procesos inflacionarios de los últimos 50 años con cierto grado de lucidez, me refiero a tener conciencia de lo que ocurría, que nunca se cortaban los procesos inflacionarios altos si no era a través de un shock. O crisis, ¿no? Bueno, lamentablemente. Pero hoy no están dadas las condiciones para una crisis tan fuerte porque, digamos, el dólar, la situación externa está muy bien, están entrando dólares de los commodities a un precio mucho más alto, vamos a tener una balanza comercial muy buena, hay planes sociales que te controlan la situación social de una manera que no existía en el 2000, pero la inflación nos preocupa. Bueno, si realmente preocupa tanto y no estamos dispuestos a esperar al segundo semestre, habrá que hacer algo más de shock. Antonio, muchas gracias por participar. Quiero que me dejes tu voto para la encuesta. Nuestra encuesta del día está vinculada a lo que dijo este empresario del sector petroquímico, se lo dijo a Guzmán en Brasil. Y básicamente es, si vos pudieras invertir, si elegirías Argentina para tus inversiones. Y depende del sector, minería, litio, ciencia del conocimiento, que puedes invertir. agro. ¿Es Argentina Sí, obviamente. tu país elegido? Es el país, es para uno invertir. de los países del futuro. A ver, votamos a ver qué da. Le damos al invitado, como siempre, la concesión de ser quien vote. Para que sepas, te digo, es una de las rotundas minorías. Bueno. 12,3% solamente la gente que dice que sí, que invertiría en Argentina, que elegiría a este país si pudiera invertir. El no, con el 87,7%. ¿Te sorprende? No me sorprende, creo que hay un humor social que no se condice con las posibilidades que tiene la Argentina en el mediano plazo. Muchísimas gracias por participar de Gracias a Para vos, que Sepas. Marcela. Da gusto, entrevistar a empresarios que dan la cara y cuentan un poco cómo es gestionar Muchas también, gracias. cuentan su parte. Me doy vuelta y le paso la pelota a Angulo. ¿Cómo va, Martín? Muy Contame bien, un poco y qué pasa con el